¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de este ciclo Escenas Matrices para Terapeutas. Un ciclo que, como saben, hemos comenzado allí a principios de diciembre y llevamos ya 8 encuentros, este es el octavo, recorriendo, dándole vueltas un poquito más a algunos conceptos, algunas ideas que tienen que ver con nuestro ser terapeuta, tienen que ver con nuestra labor de ayudadores. Este ciclo de charlas, por supuesto, se desprende del ciclo que hicimos allí por 2020, pero bueno, está específicamente pensado, aunque es para público en general, está específicamente pensado, digo, en este caso, para los que somos psicólogos, psicoterapeutas, médicos, docentes, es decir, para todos aquellos que tenemos como profesión una profesión que tenga que ver con la ayuda al otro. Y así cada miércoles le damos una vuelta a algún concepto, alguna idea, una vuelta más, como me gusta decir a mí, siempre desde la mirada de las escenas matrices. Las escenas matrices, como saben, es una escuela psicoterapéutica que tiene elementos de muchísimas escuelas. Es de base humanística, pero toma de muchas escuelas. Fundamentalmente, yo diría, en orden de importancia, toma del psicoanálisis, toma de todas las escuelas humanísticas, como es la Gestalt, la terapia rogeriana, el análisis transaccional, toma del cognitivismo e incluso del cognitivismo conductual, es decir, toma de muchas escuelas, pero pone el foco en una relación, en un vínculo que en general no se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta de la manera en cómo desde las escenas matrices lo tomamos, que es la relación entre el sujeto que soy hoy, la persona adulta que soy hoy, y el nene o la nena que fui. Como siempre decimos, ustedes me dirán qué relación se puede ver ahí si soy yo mismo. Por un lado soy yo mismo y por el otro lado soy yo mismo en dos tiempos distintos. ¿Cómo puede haber una relación? Sin embargo, la hay porque cada vez que nosotros recordamos, pensamos en alguna escena infantil, pensamos de alguna manera esa escena infantil. Y a lo largo, además de nuestro proceso terapéutico, vamos modificando nuestra manera de pensar esa escena infantil. Y entonces vamos modificando también el vínculo con aquel nene o aquella nena que fui. Y en esta modificación, en este ir poniéndome paulatinamente cada vez más del lado del nene o de la nena que fui, yo diría se va sanando de alguna u otra manera nuestra vida. En este sentido es como estamos haciendo este ciclo de charlas, que como ustedes saben serán 12, estamos en la octava, nos queda todo febrero, y luego el ciclo nos conducirá a lo que es el comienzo, el inicio, o mejor dicho, el reinicio de la formación en escenas matrices, que comenzaremos como siempre lo hacemos ya hace 6 años, en marzo, con un nuevo primer año o primer módulo, con un nuevo grupo de gente que inicia la formación. En cada charla de este ciclo ponemos un tema que muchas veces es una pregunta también. Y entonces también en este miércoles también nos propusimos poner una pregunta como título, porque como decimos siempre, la pregunta abre, la pregunta nos permite distintos movimientos para saber qué pensamos o para saber desde dónde lo podemos ver. Entonces, la pregunta de hoy, así como la pregunta de la semana pasada fue ¿qué es un taller de escenas matrices? La pregunta de hoy es ¿qué es la clínica desde la mirada de las escenas matrices? Fundamentalmente, ¿qué es la clínica individual? Que como yo digo, es la clínica que a mí me parece imprescindible desde la mirada, desde las escenas matrices. También me parece muy importante la clínica grupal, o sea, la terapia grupal, pero la clínica individual es imprescindible en mi criterio para que haya un verdadero proceso psicoterapéutico. Como ustedes saben, estamos en España dando vueltas por distintas ciudades como siempre. La semana pasada los saludé desde Madrid, hoy los saludo desde Santiago de Compostela, casi recién llegado. Nos quedaremos aquí hasta el viernes y luego hacia Coruña para hacer 2 talleres, un taller de escenas matrices y un taller para padres y madres. Y entre Madrid y Santiago estuvimos ya en Barcelona también con 2 talleres, en este caso 2 talleres de escenas matrices bellos, en donde nos hemos reencontrado con gente con la que nos encontramos cada vez que venimos a Barcelona y además hemos conocido gente nueva que se va sumando de a poco a los talleres. Hoy digo en Santiago, luego será en Coruña y después en Sevilla para la última etapa de nuestra vueltita
de nuestra vueltita de enero y febrero por tierras españolas. Después volveremos en marzo para más actividad relacionada con las escenas matrices. Nos vamos a meter entonces hoy en el tema que digo que nos convoca y que es cómo es la clínica, sobre todo la clínica individual, desde la mirada de las escenas matrices. Vamos a recorrer algunos conceptos que ya venimos trabajando en las charlas anteriores y vamos a agregar algunos nuevos. Lo primero es, como decíamos al principio de este ciclo, ¿qué es en realidad el encuentro terapéutico? Y decimos que el encuentro es el espacio, un encuentro terapéutico es un espacio en donde dos personas se juntan para que una ayude a otra. Es decir, para que una ayude desde su saber y desde su experiencia a la otra, ¿a qué? A encontrarse, yo diría, más profundamente con su propio ser, a encontrarse más profundamente con lo que verdaderamente desea y quiere en la vida. Es decir, el encuentro terapéutico es un encuentro de dos para uno. Es un encuentro en donde dos se juntan para beneficio de uno. Ustedes me dirán, bueno, pero el terapeuta también se beneficia. Sí, puede ser. Puede ser que se beneficie, como consecuencia o diríamos de rebote. Pero en realidad lo propio del encuentro terapéutico es que haya dos que se juntan para que uno de ellos crezca. Este es el objetivo. Si el terapeuta también crece, muy bien, mejor aún. Pero si no crece, la verdad es que no es importante. Lo importante es que el paciente pueda dar un paso en lo posible, un paso al menos, hacia su propio desarrollo, hacia su propio crecimiento. En ese sentido, hemos también mirado en otras charlas a quién verdaderamente ayudamos cuando nos encontramos con nuestro paciente. Y ahí veíamos que nuestro paciente no era uno, era por lo menos dos, y en realidad, si lo vamos a ver en profundidad, nuestro paciente son tres, pero por lo menos dos. Es decir, nuestro paciente es aquella parte de él que desea algo o que siente algo o que se expresa de alguna manera a través muchas veces de un síntoma, y por otro lado otra parte que valida o no este deseo, escucha o no este sentir, juzga o se pone también del lado del síntoma que él mismo está expresando y experimentando. Y a esta parte que desea, a esta parte que siente, a esta parte que se manifiesta a través de un síntoma, lo llamamos justamente el nene del paciente. ¿Por qué lo llamábamos el nene del paciente? Porque cuando uno va desandando el camino que llevó a esta parte a ser lo que es y va tirando del hilo del sentir o del deseo o del síntoma, se va dando cuenta que esta parte es el nene adentro del paciente, o sea, es el nene que el paciente fue adentro del paciente. Y que además entre esta parte y el paciente se suele dar un vínculo que muchas veces es muy similar al vínculo que tuvo este paciente cuando niño con las figuras nutricias, con las figuras de autoridad, es decir, con sus padres o con alguna figura que haya llegado hasta él y que no haya contado, para lo cual no haya contado con el límite necesario puesto por los padres. Entonces, ¿a quién ayudamos? ¿A nuestro paciente? Sí, pero en realidad ayudamos al nene del paciente, al nene que el paciente tiene en su interior. Y uno diría, ¿qué buscamos en el espacio terapéutico? Así, ok, buscamos ayudar al paciente, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué es lo que en realidad buscamos? Bueno, buscamos que el paciente pueda desarrollarse de una manera lo más saludable posible en algunos ámbitos que desde la mirada de las escenas matrices son ámbitos que uno va tomando en cuenta en el momento de evaluar cómo está el paciente. Así como cuando uno se hace un análisis de sangre, evalúa determinados valores, evalúa determinadas cuestiones, uno diría, en el proceso terapéutico esto también ocurre. Por supuesto no ocurre de manera rígida, ni ocurre, uno diría, de manera numérica, ni es tan lineal como puede pensarse, pero uno también va evaluando cómo se siente el paciente en determinadas áreas. Y entonces, uno diría, el área de la pareja es un área importantísima para mirar. Digo, el paciente, es saludable que el paciente tenga esta área habilitada, más allá que en algunos momentos de su vida tenga pareja o en otros no tenga pareja. Esta es un área que es importante mirar. El área de los hijos, si es que el paciente desea tenerlos, y si no desea tenerlos es bueno preguntarse por qué no desea tenerlos,
Por supuesto, cada uno es libre de tener o no hijos, pero la pregunta acerca de por qué no quiero tener hijos, si es que es mi decisión, me parece una pregunta importante para incluir. Y si los tengo, ¿cómo es que me vinculo con ellos en las diferentes edades? ¿Cómo me vinculo? ¿Dónde siento que puedo ser ordenado, que puedo estar centrado? ¿Dónde siento que puedo ayudar a mis hijos a crecer? ¿Dónde siento que mis hijos me desordenan? ¿Dónde siento que no puedo ponerle límite a mis hijos? O sea, el área de los hijos es otra área para mirar. El área del trabajo es otra área para mirar. ¿Trabaja el paciente? ¿Cuánto trabaja? ¿De qué trabaja? ¿El trabajo que tiene le gusta? ¿No le gusta? ¿El trabajo que tiene que ver con un deseo propio, interno y fundamental de expresión? ¿O simplemente es un trabajo para conseguir el sustento para vivir? Y junto al deseo que se juega en el área laboral, ¿el trabajo le da al paciente el dinero que necesita para vivir? ¿El paciente puede mantenerse con su trabajo? ¿Puede mantenerse con un trabajo que le gusta? ¿Necesita trabajar de algo que no le gusta para mantenerse? Todas estas son cuestiones, son preguntas, son, yo diría, aspectos que el terapeuta, cuando trabajamos desde las escenas matrices, tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene como un concepto de salud. Digo, el terapeuta, cuando trabajamos desde escenas matrices, tenemos un concepto de lo que es saludable. Lo que es saludable no es rígido, lo que es saludable no es una cosa así, todas las demás cosas no. Pero hay como cierta idea de lo que es lo saludable. Entonces, es saludable que el paciente tenga la posibilidad de tener pareja, más allá de que decida o no tenerla. Si un paciente es adulto, es saludable que haya tenido ya o que tenga pareja. Es saludable que el paciente tenga hijos y si no decide tener hijos, es saludable que entienda también lo que se pierde al no tener hijos, así como cuando también tiene hijos es importante que pueda entender los precios que uno paga por tenerlos. Es importante que el paciente, y es saludable que el paciente tenga un trabajo que le guste y que además pueda vivir de él. Por supuesto, esto con las dificultades del caso, entendiendo las cuestiones sociales, las cuestiones culturales, pero estamos pensando en lo que es verdaderamente saludable para el paciente, para instalar también un parámetro de salud. Porque si no instalamos un parámetro de salud, no podemos ayudar al paciente a ir hacia un lugar saludable para él. Entonces, todas estas cuestiones, todas estas áreas, son áreas que desde las escenas matrices, por supuesto que miramos y evaluamos, aunque no está bien decir evaluamos, porque no es que ponemos una nota, sino que tenemos en cuenta a la hora de mirar justamente cuán saludable está mi paciente hoy. Y además de estas tres áreas que acabo de mencionar, yo diría pareja, hijos, que podría ser casi una misma área que podríamos incluir en el término familia, y trabajo, yo diría podemos imaginar o podemos pensar dos áreas más. Lo que tiene que ver con los amigos o con los grupos de pertenencia. ¿Tiene mi paciente grupos de pertenencia? ¿Tiene mi paciente amigos? ¿Puede verlos cada tanto a sus amigos? Digo, ¿tiene espacios en donde se junta con otros, además de los espacios laborales, en mayor o en menor medida? Y la otra área que es importante pensar, fíjense, no estamos hablando de rígidamente evaluar, sino pensar, es el área de actividades que le gustan. Además de trabajar, y si trabaja de algo que le gusta mucho mejor, tiene otras actividades que sin llegar a ser una profesión forman parte de su vida, están incluidas de una u otra manera en su agenda. Digo, hace un deporte que le gusta, tiene algún hobby que le gusta, ve espectáculos que le gustan. Digo, mi paciente tiene en su agenda un espacio para algo que no sea trabajar y que también tenga que ver con el placer y con el disfrute. Por supuesto, entendiendo también las distintas etapas y épocas que una persona pasa a lo largo de su vida. Por supuesto, si una persona tiene 2 hijos en edad escolar, el tiempo para las actividades que le gusta va a ser menor, el tiempo para el hobby va a ser menor, el tiempo para el trabajo solamente va a ser mayor. Entendiendo todo esto, estas son una serie de áreas, de espacios que es importante y fundamental poder evaluar, por lo menos para quienes trabajamos desde las escenas matrices.
Entonces, para pasar en limpio, para hacer un resumen, ¿cuáles son las áreas que miramos desde la mirada de las escenas matrices? Básicamente, por supuesto hay muchas otras, pero fundamentalmente. El área familia, familia digo pareja e hijos. El área trabajo, y acá incluyo dos cuestiones básicas. Si trabaja de algo que le gusta, más aún si lo apasiona, si se expresa a través de su trabajo, y si el rédito económico que saca de su trabajo le permite vivir con relativa tranquilidad. Entendiendo diferencias culturales, de países y todo, pero bueno, si más o menos esto está de una manera u otra ordenado en su vida. Por supuesto, depende también de la edad, pero bueno, si esto está en un sujeto adulto, más o menos ordenado, o qué podemos hacer para ayudarlo a ordenar. Familia, trabajo, amigos y grupos de pertenencia, cuáles son los otros espacios que tiene mi paciente que tienen que ver con lo que le gusta hacer y además con lo que es sano para él hacer. Y finalmente, actividades que le gustan que no son aquello de lo que trabaja. Todas estas áreas constituyen una serie de, a mí me gusta llamarlo patas, sobre las cuales la vida se va armando. Cuando una pata no está firme, diría, bueno, la mesa puede moverse, pero en general más o menos anda. Cuando dos patas no están firmes, la mesa se mueve más. Cuando tres patas no están firmes, o quizás ni siquiera está alguna, la mesa está en un grave desequilibrio. Y cuando ninguna de estas patas está firme, bueno, entonces tenemos realmente una situación especialmente problemática. Y aquí es cuando aparecen distintas manifestaciones. Digo, muchas veces, las manifestaciones sintomáticas, las manifestaciones de adicción, muchas veces hay muchas manifestaciones que tienen que ver con no poder hacerme cargo de alguna de estas patas. Quizás trabajo todo el día de algo que no me gusta y además el dinero que cobro no me permite vivir con tranquilidad. Entonces quizás, no sé, soy adicto a algo, o quizás tengo un síntoma físico o psíquico que aparece que tiene que ver con esto. Es solamente un ejemplo, pero a veces nos permite poder pensar la sintomatología de la adicción como algo que tiene que ver con lo que está pasando en mi vida y no simplemente como algo que se desprende desde otro lugar. Entonces, estas son las 4 áreas, diría yo, a partir de las cuales, desde la mirada de las escenas matrices, fundamentalmente miramos al paciente para ubicar más o menos, siempre es aproximado, el grado de salud. Pero no solo esto, digo, además de estas 4 áreas, yo diría, tomaría 2 ítems más. Uno que tiene que ver con la energía, es que es algo tan sutil y complejo de pensar, y mucho más de evaluar o de dimensionar o de calificar. ¿Qué energía tiene mi paciente? ¿Qué energía tengo yo? Mi energía vital. ¿Cómo es mi energía? ¿Mi energía es excesiva o es demasiado baja? ¿O es una energía siempre contraria a? ¿O es una energía siempre sumisa a? O sea, ¿cómo es mi energía? También se puede pensar, bueno, como ustedes ya saben, yo soy músico, también se puede pensar cómo es la música mía en mi vida, en líneas generales, más allá de los determinados espacios. ¿Cómo suele ser mi energía? Y este es un ítem importante a pensar y a ver, porque en realidad, cuando hablamos de energía, también hablamos de cómo está puesto el sujeto en su vida, no solamente de lo que hace, no solamente si tiene pareja o no, cómo se lleva con los hijos, si tiene trabajo o no, digo, cómo está él en su vida, cómo está parado en su vida, desde qué lugar él se vincula en general con los demás, desde qué lugar se vincula con lo que es, se vincula con la vida. Y pegadito, yo diría, este concepto de energía, ¿cuántos colores tiene mi paciente? Que esto es mucho más complejo de entender que la energía. Es decir, ¿cuántos colores tiene mi paciente? ¿Tiene siempre el mismo color? ¿Siempre se muestra de la misma manera? ¿Siempre aparece de la misma manera? ¿Siempre está triste o siempre está contento o siempre está feliz o siempre está quejándose? O sea, ¿cuántos colores tiene?
o tiene distintos colores, como la paleta de un pintor, como me gusta pensarlo en los actores a veces, ¿no? Como un gran actor, como Meryl Streep, que siempre es distinta en cada película. O siempre tiene el mismo color, es como siempre igual, independientemente de lo que le pase, independientemente de las cosas que suceden en su vida, siempre más o menos es igual. ¿Cómo reacciona? ¿Reacciona siempre igual o reacciona de manera diferente según lo que ocurra? ¿Está igual en un casamiento que en un velorio? ¿Está igual cuando saca un premio que cuando fracasa en un proyecto? ¿Está igual cuando su hijo está alegre y feliz que cuando su hijo está triste? O sea, ¿cuántos colores tiene este paciente? ¿Por qué es importante? Porque desde la mirada de las escenas matrices, cuanto más cantidad de colores tenga yo disponibles, más puedo vincularme realmente con la vida. Es decir, más la vida me toca sin desordenarme. Porque justamente este es el criterio de salud a partir del cual trabajamos en escenas matrices. El criterio de salud es lo que hemos ya nombrado en otras charlas, mucho en el ciclo anterior, quizás no tanto en esto, pero que es nuestro criterio de salud. Somos saludables cuanto más pegaditos a la vida estamos. O mejor dicho, somos más saludables cuanto más pegaditos a la vida estamos. Y cuanto más pegaditos a la vida, implica más sensibles, más perceptibles, más abiertos a lo que pasa, sin quedar pegados en ellos y sin quedar a merced de ellos, sin quedar a merced de lo que pasa, pero lo más sensible a lo que pasa. Y a medida que uno va abriéndose a la vida, en tanto adulto, es decir, sin quedar a merced, pero abierto a la vida, cada vez más la vida me va tocando desde distintos lugares, ¿no? Cada vez más me va provocando una gama más amplia de emociones, de sensaciones, de colores, de situaciones. O sea, cada vez más la vida me va tocando y entonces la gama de colores también se amplía. Si es que yo puedo justamente permanecer sensible a la vida. Esto es el criterio de salud desde las escenas matrices. La sensibilidad, la apertura para poder estar lo más pegaditos a la vida posible. Uno diría, armando la propia vida, tomando decisiones para armar la propia vida, o sea, tomando decisiones adultas que tengan que ver con el armado de la vida, pero a la vez estando abiertos, siendo porosos a lo que la vida me va diciendo, me va proponiendo. Decimos que la adultez para las escenas matrices es poder ser padre y madre de ese nene que fui y que hoy está dentro mío, y a la vez hijos de la vida. ¿Por qué? Porque somos pequeños ante aquello más grande que no podemos explicar, pero que evidentemente de alguna manera nos trae aquí, nos sostiene y finalmente define por nosotros una serie de situaciones, ¿no? Esto es la salud, este doble lugar, padre y madres del nene que fui, del que está dentro mío y que se expresa a través del sentir, se expresa a través del deseo y se expresa a través del síntoma, padre y madre de este nene y a la vez hijos de aquello más grande a lo que llamamos la vida. Para terminar con este tema, algo que ya hemos dicho en otras charlas y que la incluimos ahora en esta charla acerca de qué es la clínica de las escenas matrices, y es que el movimiento en la clínica de las escenas matrices se da siempre en dos sentidos. Cuando digo se da, quiero decir, no es que todas las sesiones se hace lo mismo, sino que de mil maneras el movimiento siempre es igual, más allá de que el paciente se dé cuenta o no. El movimiento lo tiene claro el terapeuta y lo va implementando en la medida en que la sesión lo necesita y en la medida en la que el paciente lo necesita. El movimiento es en dos sentidos. Parto de lo que le pasa a mi paciente hoy y de lo que lo angustia. Voy a ver cómo esto se armó en su infancia, en su historia, en la relación con los padres. Propongo algún movimiento allí
que muchas veces tiene que ver con movimientos del paciente o con intervenciones propias del terapeuta. Propongo un movimiento con la confianza de sanar algo, aunque sea, en esa escena infantil o en esas escenas, y luego retorno al hoy. ¿Para qué? Para que este movimiento sanador pueda modificar en algo la escena que mi paciente me trae y que es la que lo angustia. Este movimiento de ida y de vuelta, este movimiento yo diría doble, desde hoy hacia ayer y luego otra vez hacia el hoy, se da innumerable cantidad de veces en la sesión, mucho más, y ni hablar cuántas veces, incontable cantidad de veces en el tratamiento. Se da en la clínica individual, por supuesto se da en la clínica grupal y por supuesto se da, como hemos visto, en los talleres de escenas matrices. A veces se da completo, se hace todo el proceso, a veces se da apenas, se da una partecita de este movimiento. Pero la terapia de las escenas matrices, de una manera o de otra, siempre tiene que ver con esto. Tiene que ver con desde hoy hacia ayer, para sanar algo y para volver al hoy. Y esto, viéndolo en todas estas áreas que hemos visto, fundamentalmente la familia actual, pareja, hijos, el trabajo, fundamentalmente en relación con el deseo y en relación con la economía, los amigos y grupos de pertenencia, y finalmente las otras actividades que a uno le gustan. Ustedes fíjense que no he incluido, y no he incluido de manera, yo diría, completamente consciente entre las áreas a mirar a los padres. ¿Por qué? Porque si mi paciente es adulto, los padres están ubicados en un lugar secundario en su vida adulta. Los quiere, por supuesto, los ama profundamente, por supuesto. Pues le han dado la vida y le han dado un montón de cosas buenas que tiene. Sin embargo, su mirada no está en ellos. Su mirada está en su propia vida, que tiene fundamentalmente estas 4 áreas que acabo de mencionar. Podemos sumar algunas otras, pero fundamentalmente las 4 áreas. Y esto también es un condimento que tiene que ver con la salud. En la vida adulta, por lo menos desde la mirada de las escenas matrices, en la vida adulta los padres no están en el foco, están a un costado. Los quiero, los reconozco, les agradezco, los cuestiono en aquello que no tiene que ver con lo que para mí es saludable y miro hacia mi vida. Esto es, desde la mirada de las escenas matrices, esta es la salud de un sujeto adulto. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, que me hayan acompañado un miércoles más. Los invito, por supuesto, a acercarse a Habitarnos, contactándonos por mail a info@habitarnos.com.ar. Pueden suscribirse al newsletter que les acercamos a los suscriptos cada mes, en donde tienen todas nuestras actividades, algunos artículos de interés y demás. Pueden suscribirse, enviándonos un mail a info@habitarnos.com.ar. Pueden consultarnos por cualquiera de nuestras actividades: terapia individual, terapia grupal, talleres de escenas matrices, seminarios para padres, seminarios en general, talleres para padres y madres, supervisión para profesionales y por supuesto la formación en escenas matrices, que recomienza en el mes de marzo de este año 2023. Como ya saben, como ya he comentado en otras charlas, este año la formación en escenas matrices tiene además 2 características diferentes. Por un lado, a partir de este año vamos a empezar a conformar el grupo de coordinadores de Habitarnos, que es un grupo de profesionales que va a venir luego digo en el sentido del orden jerárquico, luego del equipo de profesionales. En el grupo de coordinadores van a poder participar todas aquellas personas que hayan hecho al menos un año de la formación en escenas matrices y que estén continuando con la formación hasta su finalización. Recuerden que la formación dura 3 años. Estas personas pueden ser psicólogos o no, ayudadores de otro tipo, y van a participar los que deseen y los que a nosotros nos parezca que pueden hacerlo en el grupo de coordinadores. Estando en el grupo de coordinadores, todos los coordinadores de Habitarnos pueden
hacer dos cosas. Si son psicólogos, pueden atender pacientes con arancel diferencial. Esto comienza ahora en marzo de este año. Y si son psicólogos o no lo son, pueden coordinar lo que se llaman talleres temáticos, es decir, talleres que pueden tener cualquier tema y que serán trabajados desde la mirada de las escenas matrices. Cualquier tema quiere decir cualquier tema, un tema vincular, un tema de emociones, un tema corporal, cualquier tema que a la persona le interese justamente coordinar con un taller. Este grupo de coordinadores comienza ahora a funcionar en marzo y todo aquel alumno de la formación que haya cumplido un año, si lo desea, podrá sumarse si es que también, en mi opinión, se da esta posibilidad. Y finalmente, aquellos psicólogos que se hayan recibido luego del 1 de enero del 2018 y quieran ingresar a la formación y no tengan los recursos económicos como para abonarla en su totalidad, podrán pedir o media beca o un 75% de beca, porque la idea de Habitarnos es que quien desee hacer la formación pueda hacerla independientemente de la cuestión económica, si es que es psicólogo recién recibido o psicólogo que se ha recibido en los últimos 5 años. Nada más por ahora, les agradezco muchísimo el acompañamiento como cada miércoles y los invito, si quieren y pueden, a acompañarme el miércoles que viene. Muchísimas gracias.